Bienvenidos al curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a analizar un poco más la ecuación de la elipse. Recordemos que la ecuación de la elipse era x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Esta es una elipse que se encuentra su eje mayor coincide con el eje X. El eje menor coincide con el eje Y. Y es una ecuación, es una elipse que tiene su centro en el origen. Veamos. Es decir, tenemos aquí nuestro sistema coordenado XY. Ya está nuestra elipse. El origen del sistema es el centro de la elipse, coordenada 0, 0. ¿Sí? El eje mayor está sobre el eje X. El eje menor está sobre el eje Y. Recordemos que la distancia del eje mayor, la longitud del eje mayor es 2a. Luego entonces, la mitad de ese eje mayor mide a, es decir, desde aquí, desde el vértice hasta el vértice, la longitud es a. Por tanto, la coordenada del vértice es a, 0. La coordenada del vértice respecto del centro va a variar solamente en su coordenada X. ¿Cuánto varía? A, la longitud que hay del centro hasta el vértice. ¿Sí? Esto varía tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Entonces, del lado izquierdo, el vértice tendrá coordenadas menos a, 0. El eje menor, habíamos comentado que su longitud es 2b. Como es simétrico respecto al eje X, entonces tiene una longitud del centro hacia una de sus intersecciones igual a b. Por tanto, las coordenadas de estas intersecciones sería 0, b. Es decir, respecto del centro solamente varía su coordenada en y. ¿Cuánto varía? B unidades. Si tomo la otra intersección, bueno, va a variar menos b unidades. Entonces las coordenadas son 0, menos b. Nótese que el a cuadrada, la a, que es la longitud del eje mayor, está dividiendo, aquí en este término, divide a la variable x. Y justamente el eje mayor, el que tiene que ver con la longitud a, con esa medida a, está coincidiendo o paralelo al eje x. Mientras que la magnitud b, que es el eje menor, y en este caso es paralelo, coincidente con el eje y, bueno, divide a la variable y. ¿Sí? Entonces, ahora nos faltaría ¿quiénes? Las coordenadas de los focos. ¿Sí? Las coordenadas de los focos ya habíamos dicho que era menos c, 0 y c, 0. La variación es en el eje, en la coordenada x, puesto que están en la misma línea donde está el centro y el vértice. Ahora, esa c, ¿cuánto vale esa c? Lo habíamos comentado en otro video. Rápidamente nos recordamos. Es la suma de estas distancias de uno de los focos a esta intersección más la distancia de esa intersección al otro foco
por definición de la elipse, es igual a 2a. Pero estas líneas punteadas, ¿verdad?, en verde, son exactamente de la misma distancia, puesto que se forman aquí unos triángulos rectángulos, dos triángulos rectángulos, que son exactamente iguales. La longitud de el cateto vertical, ¿verdad?, del cateto vertical en ambos casos, pues no vale b, y las longitudes de los catetos horizontales vale c. Ahora, si la suma de las dos distancias que están punteadas es 2a, pues cada una de ellas va a valer a. Así obteníamos la relación c cuadrada más b cuadrada es igual a a cuadrada por el teorema de Pitágoras. Entonces c cuadrada es igual a cuadrada menos b cuadrada, y de ahí que c sea igual a la raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada, ¿verdad? Y así obtenemos la magnitud c, que nos dará las coordenadas de los focos. Muy bien. Esto es respecto a la ecuación que teníamos a esta. La habíamos llamado canónica, ¿verdad? Porque es de la elipse centrada en el centro. Si nosotros intercambiamos las variables x y y, tendríamos la siguiente ecuación: y cuadrada sobre a cuadrada más x cuadrada sobre b cuadrada igual con 1. Sigue siendo una elipse con centro en el origen 0,0, pero ahora es una elipse que su eje mayor se encuentra paralelo al eje y. ¿Dónde lo podemos ver? Aquí. La a está dividiendo a la variable y. Entonces es sobre el eje y o paralelo al eje y, ¿verdad?, que se va a encontrar el eje mayor. Mientras que el eje menor, que corresponde a la b, será paralelo, o en este caso, por estar centrado en el origen, será coincidente con el eje x. Entonces, si hacemos lo mismo que hicimos con la ecuación anterior, nos quedaría nuestra figura de la siguiente manera. Vamos a dibujar nuestra elipse y ahora va a estar así, de forma vertical, ¿sí? Vamos a colocarla en el centro, en el origen, perdón, su centro, aproximadamente ahí está. Voy a cambiar el color del sistema de referencia. Entonces este es el eje X, este es el eje Y, el centro, en el origen. Ahora los vértices están, recuerden que el vértice está sobre el eje mayor. Entonces ahora los vértices van a estar sobre el eje Y, por tanto sus coordenadas ahora varían no en la coordenada X, sino en la coordenada Y, y varían nuevamente a. Entonces las coordenadas van a ser 0,a, 0, menos a. Las intersecciones de los que limitan el eje menor ahora van a ser intersecciones con el eje X, y sus coordenadas, bueno, serán menos b, 0 y b, 0. Fíjense cómo ahora las intersecciones, las coordenadas que cambian respecto del centro son las coordenadas X. Claro, porque este eje, el que mide b, el que mide 2b, es paralelo al eje X. Los focos se van a encontrar en esta ocasión también sobre el eje y van a tener una variación sobre su coordenada y. Entonces van a ser 0, c y 0, menos c.
¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Ahora, fíjense cómo aquí, en este caso, X, para la elipse, X no puede tomar, no es igual a los reales. Es decir, X no puede tomar cualquier valor, ¿verdad? X toma solamente, puede valer estos números, estos valores. En este caso. En este otro que tenemos también está limitado a estos valores, ¿sí? A los valores que se encuentran entre las coordenadas de los vértices, ¿sí? Y de misma forma sucede con la y. La variable y no toma cualquier valor real, sino que toma los valores que están limitados, ¿verdad? En el caso de una elipse que sea horizontal, bueno, está limitado por los valores b. Y en el caso que la elipse sea vertical, es decir, que su eje mayor esté paralelo al eje y, bueno, los valores de y estarán limitados por los valores a y menos a. ¿Sí? Es decir, en una elipse x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, esta elipse es como a, que tiene que ver con el eje mayor, está dividiendo a x, por lo tanto, eje mayor está paralelo a eje x. Entonces, esto es horizontal. Y entonces, los valores de x van desde menos a hasta a. Los valores de y van de menos b hasta b. Para el caso de la elipse que x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. Ah, caray. Aquí uno pensaría, bueno, yo la escribí ya distinto a como la tengo acá. No, es igual, nada más que cambié los sumandos. La y dividida por la a, la x dividida por la b. ¿Sí? Y lo hice a propósito porque para que no nos espantemos con estos cambios. El punto es que el número más grande, ¿verdad? De los dos denominadores, bueno, ese va a ser el eje mayor, o el que me va a dar el número de la longitud del eje mayor. Y entonces aquí el eje mayor divide a y. Por tanto, el eje mayor va a ser paralelo al eje y. Luego entonces, esta elipse es vertical y x va a estar limitada entonces desde menos b hasta b, y y va a estar limitada desde menos a hasta a. ¿Sí? Todo esto son estas dos, en estos dos casos, son elipses centradas en el origen. ¿Qué pasa si yo una elipse la saco del origen? Vamos a usar esta misma de aquí. Nada más para ilustrar ese caso. Si yo saco esta elipse del centro, perdón, del origen, ahora el centro está acá. Y el centro va a tener coordenadas h, k. Entonces, lo que tengo que hacer es trasladar mi sistema de coordenadas. Bueno, más bien, para que yo obtenga esta ecuación, el sistema de coordenadas lo tendría que trasladar a este origen. Si no traslado ese sistema de coordenadas, entonces lo que hago es modificar mi ecuación, ¿verdad? Es modificar la ecuación con las ecuaciones de transformación de coordenadas, ¿recuerdan? Entonces vamos a hacerlo y es muy fácil. Recordemos que las ecuaciones de las que hablamos para trasladar coordenadas son x se transforma en x menos h y y en y menos k. Así entonces nuestras ecuaciones de las elipses van a quedar x menos h al cuadrado
sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada. Esto es igual a 1. Esta elipse es horizontal o vertical. El eje mayor tiene longitud 2a. Ok, entonces tiene que ver con la a. Y esa a está dividiendo a la variable x. Luego entonces el eje mayor es paralelo al eje x. Por tanto, esta ecuación es de una elipse, la vamos a poner así, elipse horizontal. ¿Sí? Es decir, eje mayor paralela al eje x. Esta elipse está centrada en h, k. ¿Sí? Los vértices se van a encontrar ¿en dónde? Lo voy a poner dos. El vértice, un vértice y otro vértice, el vértice B'. Como es paralela al eje X, entonces aquí está el centro de la elipse. Por aquí pasa el eje mayor o el eje focal. Y entonces aquí, sobre ese eje, están los vértices. Recuerden que esto es paralelo, esta línea punteada azul es paralela al eje X. Entonces, la coordenada Y de estos tres puntos son iguales. Así entonces, las coordenadas de los vértices van a ser, su coordenada Y es K, mientras que su coordenada X va a variar, ¿cuánto? Del centro al vértice, decíamos que hay una longitud de A. Del centro al otro vértice es otra A. Por eso así, tiene una longitud 2A, que es mi eje mayor, como lo habíamos visto. A propósito, no estoy dibujando la elipse, porque la idea es que no dibujemos la elipse, sino a partir de la expresión analítica, nosotros obtengamos las coordenadas de los puntos importantes de la elipse. ¿Sí? Entonces, el centro es H y a partir de ahí se mueve una magnitud, una longitud A hacia los vértices. Que entonces el vértice va a tener coordenada X, H más A y H menos A. Los focos se encuentran justamente sobre la misma línea, ¿verdad? Aquí se encuentran. Pero ellos se encuentran a una distancia igual a C. Entonces, las coordenadas de los focos serán H más C, K, H menos C, K. Y me faltaría ver las intersecciones con el eje menor, ¿verdad? Entonces las intersecciones con el eje menor están sobre este eje, el que llamamos eje normal, ¿sí? Y la intersección con respecto al centro tiene una distancia igual a B. Como están sobre la misma línea, su coordenada X es exactamente la misma que el centro. Por lo tanto, su coordenada X, si el centro está en H, su coordenada X va a ser H. Y su coordenada Y es la que varía. Respecto de la del centro, varía en B unidades. Entonces, uno va a tener coordenada K más B y el otro va a tener K menos B. ¿Sí? Esta es una elipse y los puntos vértices, foco, centro, intersecciones con el eje menor. Estas son sus coordenadas, una elipse que se encuentra de forma horizontal. ¿Cómo es entonces la ecuación de una elipse que se encuentra de forma vertical y fuera del centro? Muy fácil, ¿verdad? Es x menos h al cuadrado sobre
¿Sobre qué? ¿X va a ser el eje mayor? No. O sea, no va a ser paralelo al eje mayor. Al eje X. El eje mayor no va a ser paralelo al eje X. Entonces, ahí pongo lo que tenga que ver con el eje menor, que es la B. Más y menos k al cuadrado sobre, paralelo al eje y, sí va a ser el eje mayor para que la elipse sea vertical. Entonces aquí divido sobre a cuadrado. Y esto es igual con 1. Y ahora sí, siguiendo la misma idea que lo hicimos anteriormente, bueno, el centro está en h, k. Los vértices ahora están en, como es vertical la elipse, entonces se mueven en y. Entonces x es igual que el centro y en y se mueven tanto para arriba como para abajo a unidades. Los focos están sobre esa misma línea. Luego entonces h es su coordenada x y su coordenada y sería la k más menos c unidades. Recuerden que el foco está a c unidades del vértice. Y me faltarían las intersecciones con el eje menor. Como el eje menor es paralelo al eje x, entonces la coordenada en y se mantiene igual que la del centro y la coordenada x es la que cambia en las unidades que diste las intersecciones con el eje menor al centro, que es b, ¿verdad? Y entonces me quedan así sus coordenadas. Este simbolito más menos, ¿verdad? El simbolito más menos quiere decir que para un vértice se ocupa un símbolo más, el signo más. Para otro vértice ocupamos el signo menos. Lo mismo con los focos y con las intersecciones. ¿Sí? Muy bien. Nos faltaría, quizá, calcular un dato más en las elipses. Bueno, dos más. Uno es muy importante, que de hecho es lo que va a hacer que se distinga entre una elipse, una hipérbola y una parábola. Es una característica de las cónicas. Ok, pero vamos primero. Lo voy a centrar. Sí, mejor lo voy a centrar para hacerlo más sencillo. Ok, ahí tengo la elipse. Entonces, supongamos que esta elipse tiene un foco. Su foco está aquí. La cuerda, dijimos, la cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al eje mayor, al eje focal, este se le llama lado recto, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la longitud del lado recto. ¿Cómo calculamos la longitud del lado recto? Bueno, el foco, en el caso de esta elipse que está centrada en el origen, tiene coordenadas c,0. Lo mismo sería para el foco de este lado, ¿no? Del lado izquierdo. Entonces no me lo voy a hacer para el lado derecho. Tiene coordenadas c,0. Entonces, si yo tengo la ecuación x cuadrada más sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, que es la que me define este tipo de elipses, entonces sustituimos, ¿verdad? Hacemos x igual con c. Y entonces tenemos c cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Lo que yo quiero calcular es el valor de y en este punto. Si yo calculo el valor de y, entonces ese valor de y me da la longitud de
de este segmento, el que va del foco al punto sobre la elipse. Esa longitud la multiplico por 2 y obtengo la longitud del lado recto. Entonces, si despejamos de aquí a y, sería y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1 menos c cuadrada sobre a cuadrada. Por lo tanto, y cuadrada es igual a b cuadrada, que multiplica a 1 menos c cuadrada sobre a cuadrada. Y a eso le sacamos la raíz cuadrada y entonces obtenemos que y sería igual con, perdón, es que aquí me adelanté, ahora sí, y sería igual con b por la raíz cuadrada de 1 menos c cuadrada sobre a cuadrada. Eso es y. Y por tanto, el lado recto tiene una longitud. Lado recto tiene una longitud de 2b por la raíz cuadrada de 1 menos c cuadrada sobre a cuadrada. ¿Listo? Esto algunas veces lo pueden modificar, lo pueden escribir de otra forma. Si hacemos la resta de fracciones dentro del radical, me va a quedar una a cuadrada dividiendo, y entonces se le sacamos raíz cuadrada y me quedaría b sobre a por la raíz cuadrada de a cuadrada menos c cuadrada. A cuadrada menos c cuadrada. ¿Tenemos alguna relación aquí entre la a cuadrada y la c cuadrada? Voy hacia arriba, porque nosotros sabemos que c cuadrada más b cuadrada es igual a cuadrada. Entonces, de aquí, ¿verdad? De aquí, yo sé que b cuadrada es igual a cuadrada menos c cuadrada. A cuadrada menos c cuadrada. No se nos olvide. Esto sería b. A cuadrada menos c cuadrada es igual a b cuadrada. Luego entonces aquí tendría 2b sobre a y me quedaría raíz cuadrada de b cuadrada, que es b. Y esto sería igual entonces a 2b cuadrada sobre a. Este es el valor de la longitud del lado recto. Perfecto. En el próximo video, vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a analizar la ecuación cuadrática para la elipse. Por el momento, eso es todo. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo.